Los mayas eran tan avanzados como cualquier otra civilización antigua del mundo. Y aquí se pueden apreciar estos glifos de la antigua escritura maya que guardan historias incontables. Durante décadas, un misterioso libro maya permaneció intacto en los almacenes de un museo. Sus páginas estaban repletas de símbolos ilegibles. Los eruditos se dieron por vencidos creyendo que el significado se había perdido para siempre. Entonces, entró en escena la IA. Utilizando miles de escaneos de imágenes y modelos de patrones, comenzó a descifrar cada símbolo, línea por línea. Hay ilustraciones maravillosas de personas, animales y deidades sobrenaturales, pero están completamente rodeadas de estos símbolos. Durante mucho tiempo no tuvimos ni idea de lo que realmente significaban. Lo que emergió fue una historia más antigua que la conquista española, una historia de dioses, tiempo y guerra que nadie esperaba encontrar escrita en papel de corteza. El extraño viaje del Códice Maya perdido. Solo se sabe que han sobrevivido 4 antiguos libros mayas: el Códice de Dresde, el de Madrid, el de París y uno que pasó medio siglo rodeado de dudas, el Códice Maya de México. Los 3 primeros permanecieron a salvo en bibliotecas europeas durante siglos, cuidadosamente catalogados, restaurados y estudiados. El cuarto no corrió con la misma suerte. Salió a la luz de la forma más extraña posible, y esa historia es precisamente la razón por la que tanta gente se negó a creer que fuera real. La investigación comienza en la década de 1960 con un hombre llamado Josué Sáenz, un coleccionista de la Ciudad de México. Según relatos repetidos por estudiosos posteriores, 2 hombres se le acercaron afirmando haber descubierto un tesoro oculto de artefactos mayas que se ofrecieron a mostrarle, pero solo con una condición: absoluto secreto. Sáenz aceptó. Lo subieron a una avioneta y lo llevaron volando hacia las colinas bajas cerca de Tortuguero. No le permitieron ver la brújula, así que nunca supo a dónde iban. Al aterrizar en una pista de tierra irregular, lo condujeron adentrándose en el campo hasta llegar a una cueva seca. Dentro, Sáenz vio algo increíble: un libro plegado hecho de papel de corteza de higuera, pintado con líneas y símbolos. Alrededor había otros objetos: una pequeña máscara de madera, un cuchillo de sacrificio con el mango tallado en forma de puño cerrado y varias hojas de papel de corteza sin pintar. Todo parecía una escena de película. Aún así, Sáenz creyó lo que veía. Compró el libro sin saber que esa simple decisión daría pie a una de las controversias más largas de la arqueología moderna. Esos otros objetos se convirtieron en parte del misterio. Posteriormente, los estudiosos confirmaron su existencia. Michael Coe, un destacado arqueólogo de Yale, escribió sobre ellos en detalle al reconstruir la historia. Finalmente, Sáenz permitió que el libro se publicara. En la primavera de 1971, se exhibió en Nueva York en el Grolier Club, en una exposición organizada por Michael Coe, titulada El escriba maya y su mundo. Por primera vez el público pudo examinar las páginas directamente. Aquella exposición también le dio al manuscrito su apodo, el Códice Grolier. 2 años después, en 1973, se publicó un catálogo detallado con fotografías de Enrico Ferrarelli. Esas imágenes se difundieron entre investigadores de todo el mundo. El momento de la exposición no pudo haber sido peor. México y Estados Unidos acababan de endurecer sus leyes sobre la exportación de bienes culturales. Por lo tanto, tras finalizar la exposición y un breve periodo de estudio en Estados Unidos, el libro fue devuelto a México. Los registros de Yale indican que llegó en 1977 y fue depositado directamente en el depósito del Museo Nacional de Antropología.
A partir de entonces casi nadie lo vio en persona. Durante las siguientes 4 décadas, existió principalmente en fotografías y descripciones de segunda mano. Las dudas surgieron casi de inmediato. La primera razón fue su origen. No había sido descubierto por arqueólogos en una excavación documentada. Procedía de saqueadores y un coleccionista privado. En el ámbito académico, eso es una señal de alerta inmediata. La segunda razón fue su aspecto. El diseño era sencillo, con figuras en negrita, pequeños grupos de números y casi sin texto. En comparación con las páginas repletas de detalles intrincados de los códices de Dresde y Madrid, este parecía básico. Algunos expertos incluso calificaron los dibujos de toscos. También señalaron detalles técnicos que les resultaban sospechosos. En algunas páginas se apreciaban tenues líneas rojas a modo de boceto bajo las figuras, algo que algunos expertos creían que un antiguo artista maya habría disimulado. Otros observaron bordes rectos y definidos en las páginas como si hubieran sido recortadas recientemente. En 1975, Eric Thompson, uno de los mayistas más respetados de su época, declaró públicamente que el libro era falso. Durante años, la mayoría de los académicos descartaron el códice automáticamente. Eso cambió a mediados de la década de 2000, cuando una nueva generación de investigadores decidió reexaminarlo. El avance clave provino de un equipo de 4 personas: Stephen Houston, de la Universidad de Brown, Michael D. Coe y Mary Miller de Yale, y Carl Taub de la Universidad de California, Riverside. Reexaminaron cada crítica una por una. Mediante pruebas modernas, analizaron los pigmentos, las fibras del papel e incluso los patrones de envejecimiento. Su conclusión fue contundente. El códice era auténtico y más antiguo que los demás libros mayas que se conservan. En septiembre de 2016, la Universidad de Brown publicó sus hallazgos seguidos unos meses después, en enero de 2017, por el informe de Yale. Dichos estudios explicaban por qué las pruebas demostraban que el libro no podía haber sido falsificado. Descubrieron que las pinturas estaban hechas de minerales naturales utilizados por los antiguos mayas, no de productos químicos modernos. El papel de corteza coincidía con muestras prehispánicas conocidas. Incluso el desgaste y las manchas seguían patrones típicos de artefactos antiguos imposibles de falsificar de forma convincente. Para muchos académicos, eso lo cambió todo. Sin embargo, aún quedaba un último paso. México mismo tenía que decidir. A finales de agosto de 2018, el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, anunciaron su veredicto oficial. Tras revisar todas las pruebas, declararon auténtico el manuscrito. El códice se exhibió brevemente en el Museo Nacional de Antropología, poniendo fin a décadas de debate. Para comprender la importancia de este hallazgo, es necesario entender la rareza de los libros mayas. Casi todos fueron destruidos durante la conquista española o se perdieron debido al calor y la humedad de los trópicos. Los pocos que sobrevivieron lo hicieron únicamente porque fueron llevados a Europa hace siglos y conservados en habitaciones con clima controlado. Ahora que su autenticidad ya no está en duda, veamos cómo los científicos la demostraron sin lugar a dudas. ¿Cómo la ciencia demostró la autenticidad del Códice Maya? El Códice Maya de México no es un libro grande y pesado. Es más bien como un pequeño cuaderno hecho de corteza de árbol plegado como un acordeón. Cada hoja se cortaba de la corteza interior de una higuera, un tipo de papel llamado ametay. Para alisarlo y facilitar la pintura, el artesano cubría ambas caras con una fina capa de yeso blanco. Este yeso no es el mismo que se usó en los 3 famosos libros mayas de Europa.
Aquellos utilizan una base de cal compuesta de carbonato de calcio. Este utiliza yeso compuesto de sulfato de calcio. Esa única diferencia es como una huella dactilar. Esto apunta a un taller distinto, una tradición diferente y una fuente de materiales distinta. Las páginas que se conservan son lo suficientemente pequeñas como para sostenerlas en la mano. La mayoría miden unos 12,5 cm de ancho y la pieza más alta que se conserva tiene una altura aproximada de 19. Las finas líneas rojas en los bordes indican que las páginas originales eran un poco más altas antes de que el deterioro las afectara. Cuando el códice estaba completo y desplegado, habría alcanzado aproximadamente 2,4 metros de largo, casi la misma longitud que el famoso Códice de Dresde, conservado en Alemania. Este tamaño y forma concuerdan con las técnicas de encuadernación prehispánicas. Los pliegues, el espaciado y las proporciones de las páginas coinciden con la forma en que se construían los antiguos libros mayas plegados en biombos. No se parece en nada a una imitación moderna. En el laboratorio, los científicos comenzaron con la base de yeso blanco conocida como capa de preparación. Utilizaron herramientas no destructivas, es decir, no rasparon ni cortaron la superficie. En su lugar, emplearon haces de luz y partículas de baja intensidad para determinar los elementos presentes en el interior. Uno de estos métodos se denomina emisión de rayos X inducida por partículas o PIXE, por sus siglas en inglés. Otro método es la espectrometría de retrodispersión de Rutherford, conocida como RBS. En términos sencillos, ambos métodos consisten en dirigir un haz de luz suave hacia la superficie y medir la radiación reflejada, lo que proporciona una huella química del material. Posteriormente se incorporó la inteligencia artificial para comparar estas huellas químicas con extensas bases de datos digitales, confirmando que cada elemento coincidía con materiales utilizados hace casi 900 años. Los análisis realizados al códice revelaron la presencia de oxígeno, calcio y azufre en las proporciones exactas esperadas para el sulfato de calcio hidratado. No se detectó el carbono presente en materiales como la cal o la tiza. La pintura en sí resultó ser igual de tradicional. El pigmento negro provenía del hollín, negro de humo, el mismo tipo que los artistas antiguos obtenían quemando aceite o madera. El pigmento rojo era hematita, un óxido de hierro utilizado en toda la antigua Mesoamérica. Y en una página aparece un azul brillante, el legendario azul maya. No es solo un color, sino una combinación química de tinte índigo, fusionado con un mineral arcilloso específico, una fórmula que los antiguos mesoamericanos inventaron y guardaron celosamente durante siglos. Los científicos modernos no redescubrieron cómo fabricarlo correctamente hasta finales del siglo XX. En las pruebas realizadas no se detectó pintura moderna ni pigmento sintético. Esto por sí solo descartó la posibilidad de que alguien lo hubiera pintado recientemente, pero los científicos aún necesitaban saber su verdadera edad. Para ello, utilizaron la prueba del radiocarbono, específicamente la espectrometría de masas con acelerador AMS. Esta prueba consiste en detectar el carbono 14, una forma de carbono que se desintegra lentamente con el tiempo. Al medir la cantidad restante, los investigadores pueden estimar cuándo se creó el material orgánico, en este caso, el papel de corteza. Dado que el papel se elaboró con fibras vegetales vivas, resulta ideal para este método. Las muestras se limpiaron mediante dos procedimientos distintos para eliminar cualquier resto de pegamento o suciedad que pudiera interferir. Los resultados de ambos análisis apuntaron al mismo periodo, el inicio del período posclásico,
aproximadamente entre los años 1021 y 1154, lo que convierte al Códice Maya de México en el libro legible más antiguo conocido en América, ligeramente anterior al propio Códice de Dresde. Tras obtener estos resultados, los investigadores los compararon con todos los demás hallazgos: el yeso, los pigmentos naturales, la consistencia de la pincelada, y todo coincidió. La forma en que se elaboró el códice revela cómo se utilizaba. Al igual que otros libros mayas, consistía en una larga tira de corteza de árbol doblada en páginas pintada por un lado y en blanco por el otro. Este diseño facilitaba su lectura. Un sacerdote o escriba podía desplegar algunos paneles, colocar la tira en posición vertical y seguir las escenas de izquierda a derecha. Aún se pueden ver grietas donde el yeso se endureció y se agrietó con el paso del tiempo. Algunas páginas siguen unidas, mientras que otras se separaron hace mucho. Estas roturas aparecen justo donde un pliegue antiguo las debilitaría, no donde un cuchillo o unas tijeras las cortarían. Los bordes de las páginas aportan aún más pistas. El códice estuvo expuesto a varios periodos de humedad y presenta marcas de mordeduras de insectos que se alimentaron de sus fibras. Bajo el microscopio, los bordes parecen festoneados, no cortados. Los científicos que estudiaron la superficie hallaron indicios de al menos 3 ocasiones distintas en las que el libro se mojó, lo que junto con los daños causados por insectos y el trato brusco de los saqueadores explica la ausencia de las partes inferiores de varias páginas. La pincelada también demuestra habilidad, no torpeza. En las páginas se aprecian 2 tipos de trazos: líneas gruesas para las columnas de números y signos del día y líneas finas para las figuras y los detalles. La mano que las trazó era firme y segura. Cada página muestra el mismo control, lo que indica que se trata de un pintor o taller con gran experiencia. No se trataba de una copia chapucera hecha para engañar. Era un libro de trabajo real elaborado por alguien que sabía perfectamente lo que hacía. Cada página sigue un diseño claro. A un lado discurre una estrecha columna con símbolos de días y marcas de conteo. En la parte superior se observan marcos anulares con barras y puntos, el sistema numérico maya. En conjunto, estos elementos guían la imagen principal en el centro. El patrón se repite página tras página, lo que le da al libro un ritmo fácil de seguir. Es un diseño práctico y eficiente, ideal para el uso diario. Los colores, principalmente negro y rojo, con un toque de azul brillante, facilitan la lectura en condiciones de poca luz. La superficie lisa del yeso mantuvo la nitidez de las líneas y la viveza de los rojos incluso siglos después. Cada borde y marco guiaba la mirada del lector a través de la secuencia. No era una pieza de exhibición. Era una herramienta creada para ser utilizada por personas que necesitaban llevar un registro del tiempo, los rituales y los ciclos de Venus. Los impactantes secretos ocultos en el Códice Maya Venus se mueve con un ritmo tan exacto que los antiguos mayas lo usaban como reloj. Observaban cómo aparecía, desaparecía y regresaba siempre puntualmente. El Códice Maya de México se basa en ese ritmo. Es una guía, una especie de calendario que vincula el movimiento de Venus con los acontecimientos en la Tierra. Un ciclo completo de Venus dura 584 días. Así es como sucede. Durante unos 90 días, Venus se oculta tras el Sol. Después brilla intensamente en el cielo vespertino durante unos 250 días. Después desaparece de nuevo durante unos 8 días. Finalmente aparece antes del amanecer como lucero del alba durante aproximadamente 236 días antes de comenzar el ciclo de nuevo.
Sumando todo esto se obtiene el ciclo completo de 584 días. El ritmo de Venus. Al registrar 5 de estos ritmos coinciden casi a la perfección con 8 años en un calendario normal. Por eso, los astrónomos mayas podían predecir la posición de Venus en el futuro lejano. En la antigua Mesoamérica, Venus no era vista como una belleza inofensiva en el cielo. Era una luz de advertencia. Cuando aparecía como lucero del alba, la gente creía que traía peligro, guerras, enfermedades e incluso la muerte. Esta idea se aprecia en grabados murales y los pocos libros que se conservan de aquella época. Uno de ellos, el Códice de Dresde, en Alemania, refleja el mismo temor en vívidas escenas de batallas y desastres que coinciden con la salida de Venus. El Códice Maya de México sigue la misma lógica. Los dibujos muestran lo que sucede, los números indican cuándo. Para interpretarlo solo necesitas comprender 2 cosas. La primera es el sistema numérico, barras y puntos. Cada punto representa 1 y cada barra representa 5. Por lo tanto, una barra con 3 puntos significa 8. 2 barras y 3 puntos significan 13. El segundo elemento es la columna vertical, con los nombres de los días que recorre un lado de cada página. Esos nombres provienen del ciclo sagrado de 260 días que los mayas utilizaban para sus rituales. En la parte superior de cada página, dentro de marcos circulares, hay números que indican cuántos días se deben contar en la columna lateral. La columna del día indica el punto de partida. El anillo superior indica el conteo. Y la imagen grande en el centro muestra qué acción o evento ocurre cuando caes en esa casilla ese día. Es un sistema sencillo pero eficaz. Se conservan 10 páginas pintadas, todas realizadas de la misma manera. Las imágenes son directas y dramáticas, dioses cautivos, armas y sangre. Estas páginas señalan los momentos en que la luz de Venus se vinculaba a actos de guerra y rituales. La primera página que se conserva marca la pauta. Un dios llamado Kawil se enfrenta a un cautivo atado. Se puede apreciar la postura del prisionero, cabeza gacha, brazos atados. A un lado se encuentran los nombres de los días sagrados, y en la parte superior se encuentra el anillo numérico que fija la fecha. Juntos marcan el momento exacto en que debía ocurrir ese acto, la captura de la persona cautiva. No hay palabras adicionales, sin largas explicaciones. La página siguiente se oscurece. Un dios de la muerte llena el centro de la viñeta. La imagen por sí sola le indica al lector que este es el día para matar. La tercera página repite la estructura. Un cautivo arrodillado se enfrenta a otro dios, uno que los estudiosos no han identificado por completo. En la cuarta página, Kawil aparece de nuevo con otro prisionero atado. La repetición es importante. Demuestra que la captura no fue un acto aislado, sino algo que se repetía a intervalos regulares. La quinta página muestra violencia manifiesta. Un dios vinculado al sol armado con un atlatl lanzadardos dispara hacia un templo. Ese día habrá un ataque contra un edificio sagrado. La sexta página fue la que más impactó. Una figura esquelética, probablemente el dios lucero del alba del centro de México, sostiene una cabeza cercenada en una mano y una espada en la otra. Debajo yace un cuerpo sin vida. Es la escena más impactante del libro. La acción es un asesinato. La séptima página cambia de tono, pero mantiene la misma lógica. Un dios se yergue junto a un árbol resplandeciente, a veces llamado el árbol brillante. El estilo de la vestimenta y los símbolos apunta a la influencia del centro de México. Esta escena probablemente representa una ceremonia u ofrenda más que un acto de violencia. En la página 8, un guerrero serpiente ave
atraviesa un templo con una lanza presagiando un ataque. La 9ª página muestra otra captura. Un dios con forma de colina viviente, una montaña personificada, se cierne sobre un prisionero. Esta imagen aparece con frecuencia en el arte mesoamericano, donde las montañas eran consideradas seres divinos. La 10ª y última página muestra de nuevo al dios de la muerte, esta vez lanzando un dardo al agua y acertando a una gran concha. Ahora que hemos explorado el contenido de este códice, es hora de abrir los demás. Comencemos con el Códice de Dresde, en Alemania. En 1739, un bibliotecario llamado Johann Christian Goetze compró el libro en Viena y lo llevó a la Biblioteca Real de Dresde. Así fue como obtuvo su nombre actual. Se desconoce con exactitud cómo llegó desde Yucatán hasta Viena. Escritores posteriores conjeturaron que pudo haber salido de México en el siglo XVI y haber pasado por colecciones reales antes de llegar a Viena, pero no hay pruebas de ello. Lo que sí es seguro es que Dresde lo ha poseído desde el siglo XVIII y lo ha custodiado como uno de sus mayores tesoros. Físicamente, el Códice de Dresde es una larga tira de papel de corteza plegada en paneles. La biblioteca registra 35 hojas pintadas por ambas caras y 4 hojas pintadas solo por una cara, lo que hace un total de 39. Cada hoja mide un poco más de 20 centímetros de alto y unos 9 cm de ancho. Si se desplegara la tira completa y se extendiera completamente, mediría más de 3,5 metros de extremo a extremo. La obra de arte es detallada y delicada. Líneas finas, jeroglíficos apiñados y cuidadosos marcos rojos que enmarcan cada escena. Dentro de esos marcos se encuentra la imagen más completa que tenemos de cómo los mayas vinculaban el cielo con la vida ritual. El Códice de Dresde contiene tablas que registran la posición de los planetas almanaques, que cronometran ceremonias y breves calendarios que organizan el año. La biblioteca lo describe como una mezcla de guías rituales, tablas astronómicas, registros meteorológicos y cartas adivinatorias. Sus páginas están repletas de dioses y signos del zodíaco, cada uno colocado con un propósito. Sus páginas sobre Venus son famosas en todo el mundo, e incluso contiene tablas de eclipses y cuadrículas numéricas que ayudaron a estudiosos posteriores a descifrar el calendario maya. Pero el ejemplar de Dresde está marcado por la guerra. Cuando la ciudad fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, el libro se guardaba en un sótano que se inundó. Varias páginas se empaparon y la pintura se desvaneció. Algunas imágenes se conservan únicamente gracias a las copias impresas que investigadores anteriores realizaron en el siglo XIX. Los expertos sitúan el Códice de Dresde a finales de la historia maya, en el período posclásico, entre principios del siglo XIV y principios del XVI. La mayoría coincide en que se elaboró en Yucatán. Se aprecia el estilo regional en los trajes de los dioses, la forma de los signos del día y la manera en que se dibujan los números. Para los lectores modernos, Dresde es la referencia. Es la referencia que muestra cómo debía ser un biombo completo. Ahora trasládate al oeste a España y abre el Códice de Madrid. Este tuvo una historia más confusa. Durante años, se creyó que se trataba de dos manuscritos distintos, el Códice Troano y el Códice Cortesiano. Se almacenaron por separado y se catalogaron con nombres diferentes hasta que los investigadores se percataron de que eran dos mitades del mismo libro. Por eso estudios antiguos aún lo denominan Tro-Cortesiano. Hoy en día, se conserva como un solo códice en el Museo de América de Madrid, donde se considera la pieza más valiosa del museo. Su redescubrimiento tuvo lugar mucho después del de Dresde.
En la década de 1860, las dos mitades aparecieron en España con un historial de propiedad confuso antes de ser finalmente reunidas y guardadas en la bóveda de un museo. Por su tamaño, Madrid es el más pesado del grupo. Tiene 56 hojas de papel de corteza pintadas por ambas caras. Eso suma 112 páginas en total. Cada página mide aproximadamente 23 km de alto y casi 13 km de ancho. Imagina desenrollar las dos tiras extremo con extremo. Una mide unos 2,4 metros de largo, la otra más de 4 metros. Unidas, alcanzarían más de 6 metros de longitud, casi el doble de la de Dresde. Se describe como una guía práctica para sacerdotes, un grueso conjunto de almanaques que relacionan días específicos con los actos que una persona debe realizar. Una página podría vincular una serie de nombres de días con rituales de talla o pintura. Otro podría describir cómo prepararse para la lluvia, cazar, sembrar o cuidar las abejas. Otros tratan sobre curar enfermedades, invocar el viento o bendecir las herramientas antes de comenzar a trabajar. También hay tablas celestiales, pero muchas menos que en Dresde. Si Dresde se lee como un cuaderno de laboratorio de astronomía, Madrid se siente como un calendario repleto de actividades cotidianas. El museo afirma que el original es demasiado frágil para exhibirlo, por lo que los visitantes ven una reproducción perfecta. Algunas páginas incluso conservan parches donde propietarios posteriores repararon las zonas rasgadas con otro papel. Los estudios sobre su datación sitúan el Códice de Madrid en el mismo periodo que el de Dresde. Perteneciente al periodo posclásico antes de la llegada de los españoles, la mayoría de las estimaciones lo sitúan entre mediados del siglo XIV y mediados del XV. Ahora viajemos a Francia para descubrir el más pequeño y deteriorado de todos, el Códice de París. Actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. La tira mide aproximadamente 55 pulgadas de largo y algo más de 9 pulgadas de alto. Está doblada en 11 hojas pintadas por ambas caras. En total, 22 páginas. Los bordes están desgastados y el enlucido se ha desprendido en grandes zonas, sobre todo cerca de los márgenes. Lo que queda se aprecia mejor en el centro de cada página. En los casos donde los dibujos aún conservan su color, el deterioro dificulta enormemente su lectura, pero se conserva lo suficiente para apreciar su estructura y enfoque. El Códice de París tiene una historia que parece sacada de una película. En 1859, el erudito francés Léon de Rosny trabajaba en la Biblioteca Imperial de París cuando descubrió un manuscrito doblado guardado en una cesta de papeles viejos cerca de una chimenea. Fue allí donde lo encontró. La nota adjunta lo vinculaba a la colección de Juan Pío Pérez, un erudito yucateco. En cuanto a su contenido, el Códice de París difiere tanto del de Dresde como del de Madrid. No se centra en almanaques breves ni en tablas astronómicas complejas. En cambio, registra largos períodos de tiempo, los ciclos mayas de 20 años, llamados Cayatún. Cada Cayatún del libro incluye una fecha, un dios regente y notas sobre ceremonias o eventos de esa época. En el reverso de la tira hay otras secuencias, una dedicada al dios de la lluvia, otra con pronósticos para las cosechas y el clima, y una tercera que marca el inicio del año solar en un ciclo de 52 años. Las dos últimas páginas muestran 13 animales dispuestos como un zodíaco, jaguar, ciervo, serpiente, ave, entre otros. Una trayectoria simbólica del movimiento del Sol.
Los estudiosos aún debaten su interpretación exacta. Los expertos estiman que el Códice de París se elaboró a finales del período posclásico, probablemente entre los años 1400 y 1450. Algunos estudios sugieren que podría ser incluso más antiguo, tal vez copiado alrededor del año 1185. Gracias por ver el video. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para descubrir más historias increíbles.